Entonces, el tema que teníamos para el encuentro de hoy en realidad es una continuación de aquello que habíamos empezado hace, ya pasaron 3 semanas de la última vez que nos juntamos, increíblemente, em, que era, bueno, los distintos tipos de políticas que podíamos identificar en esto que llamamos políticas de género, ¿no? Entonces teníamos este texto de Rodríguez Gustá del 2008 que nos hablaba de una tipología que ella arma, esta autora, de 4 tipos de políticas. Ya habíamos visto, bueno, las ventajas y desventajas que tenían estos 4 tipos de políticas y además vimos algunos casos, algunos ejemplos de más institucionalidad vinculada a áreas de género. Entonces teníamos este paper que también era de Rodríguez Gustá con Caminotti, que comparaban el caso de Rosario y Montevideo. Em, Vimos otros textos más que eran como más manual de conceptos y que definían el concepto de gender mainstreaming o la transversalización de la perspectiva de género, que es otro de los conceptos que también usa Rodríguez Gustá. Em, entonces, bueno, yo retomando un poquito lo último que habíamos visto, esperen que busco la presentación de todas formas ya está en nuestro Drive y está en el documento de encuentros formativos, o sea, tienen después del nombre de tercer encuentro, está ahí el archivo también de esta presentación. Bien, entonces, aquí estamos. Esperen que le pongo... eh, ahí está. Ver, bien. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Bien. Entonces, este encuentro, la idea era retomar algunos de estos conceptos y ver algunos casos, ¿no? Ejemplos de estos tipos de políticas públicas que habíamos visto con este texto de Rodríguez Gustá. Entonces, bueno, esta era la bibliografía que yo proponía para el encuentro de hoy. Eh, Hay autoras españolas, varias, y algunas de Argentina. Bueno, esto tiene que ver también, bueno, por mi formación en el máster allá en España, que muchas de las autoras que leí son españolas, y la verdad es que hay mucha producción sobre este tema, entonces pareció que estaba bueno traérselos también. Entonces, nos había quedado pendiente un texto de la vez pasada, que era el de Lopreite y Rodríguez Gustá, que en realidad es una introducción a un dossier de Estado y políticas públicas de la revista SAP vinculado a tema de género. Entonces, esa introducción van a ver que es como un gran resumen de lo que se va a tratar después en el dossier, que tenemos el dossier completo, por si alguien quiere seguir leyendo sobre ese tema. Y después tenemos un texto que me parece que va a ser central para organizar el encuentro de hoy, que es el de Bustelo, de María Bustelo y Emanuela Lombardo. Estas dos autoras que son españolas, bueno, en realidad Emanuela Lombardo es italiana, pero trabaja en España. Ellas son directoras de un grupo de investigación, así como este grupo de investigación, pero a mayor escala, en la Universidad Complutense de Madrid, de Género y Política. GEIPO se llama ese grupo de investigación, que si lo buscan les va a aparecer. Y son dos referentes bastante importantes en esta temática. Y ellas en este texto hablan de los marcos interpretativos de las políticas públicas. Toda esta bibliografía acerca de análisis de marcos y de marcos interpretativos es algo que viene más de la sociología. Quizás Santiago, no sé si vos lo viste en la carrera, todo esto de análisis de marcos, frame analysis o análisis de marcos No, interpretativos, ¿no? no. Bien. Bueno, en nosotros en ciencia política, al menos no sé si alguna, bueno, no sé, Sofi o Ana, si en Córdoba lo ven, pero en nuestra carrera no se ve todo este análisis de marcos. Y tiene que ver más con análisis de discurso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los discursos que hay detrás de las políticas públicas? Y específicamente, ¿cuáles son los discursos que hay detrás de las políticas públicas? Y ellas analizan 3 tipos de políticas que tienen que ver con género. Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, violencia doméstica, porque esos son los términos que usan ellas, y desigualdad de género en la participación política. Entonces me pareció que es un tema central también para organizar cómo podemos analizar discursivamente estas políticas públicas, ¿no? Pero bueno, no me adelanto más para no. Y después, a partir de este texto marco, tenemos 3 casos o 3 ejemplos, ¿no?
Por un lado, el texto de Hernández Melián, que habla de los cupos laborales travestis y trans, que hace un estudio comparativo a nivel subnacional en España, entonces me pareció que era muy interesante. ¿Por qué? Porque une también el eje de género, pero también el eje subnacional, y además en un análisis comparativo. Entonces, que puede ser una técnica que si a alguna le interesa, lo puede aplicar también en sus investigaciones. Después el de Paloma Caravantes y Emanuela Lombardo de nuevo, que este es muy reciente, es de este año, analizan las políticas en Barcelona, ¿no? En la Comunidad Autónoma de Barcelona, y entonces toda la institucionalidad, digamos, de género que se generó o que se creó a partir de que digamos que el poder ejecutivo a nivel local estuviera liderado por alguien que se consideraba una feminista, ¿no? Entonces, cómo eso impacta en las instituciones, ¿no? Y si impacta o no, y bueno, cuánto se avanzó en eso. Y después el último es la conclusión de un libro que se llama Mujeres en Política, que la conclusión es de Beatriz Muñoz Pogosian y Tomás Dosek, que es muy interesante este libro, que es del 2018, escriben autoras como Flavia Freidenberg, Mariana Caminotti, que es muy interesante porque analizan lo que sucede a nivel subnacional también, ¿no? Desde el eje de la participación política. Entonces, hay capítulos por distintos países, o sea, dentro del libro es bastante interesante, y estas son las conclusiones de ese libro. Entonces, de nuevo, todo el libro también está disponible en la bibliografía, porque ese es de acceso libre, está publicado entero, ese lo tenemos, y está en la carpeta de Seminario de Ciencia Política, porque era parte de la bibliografía del seminario. Bien, entonces, bien, perfecto. Muy bien, bueno, entonces, para arrancar, bueno, estos eran algunos manuales que yo había recomendado hace 3 semanas en el otro encuentro, que son manuales de transversalización de perspectiva de género para administraciones públicas o, digamos, personas que trabajan en el Estado o en organizaciones, y uno de Fundar y otro de ONU Mujeres, pero los dos de 2022, o sea, muy recientes, que esos también están disponibles en la carpeta de este encuentro y el del encuentro anterior, que es la misma carpeta. Bien, entonces acá sí, retomando, estos eran, bueno, los tipos de políticas públicas que habíamos visto a partir del texto de Rodríguez Gustá del 2008, que eran acciones afirmativas o acciones positivas, que acá, por ejemplo, tenemos los cupos femeninos, leyes de paridad, cupos laborales, por ejemplo, políticas para las mujeres, que ella diferenciaba de políticas con perspectiva de género, ¿no? Porque una cosa son estas medidas de conciliación de la vida familiar y la vida laboral, parecen medidas apuntadas a que, ¿no?, el problema solo lo tienen las mujeres, ¿no? No apuntan a una redistribución, por ejemplo, de las tareas del hogar. Entonces, bueno, hacen esta distinción entre qué son políticas para las mujeres y políticas con perspectiva de género. Y después el último punto, que sería el de la transversalización, ¿no? En el que logramos que en todas las agencias del Estado, por ejemplo, específicamente hablando desde políticas públicas, se incorpore esta perspectiva, ¿no? Y que sea algo transversal a toda la administración y no de un área específica, ¿no? Pero bueno, habíamos visto qué costos y qué beneficios tenía cada una de estas perspectivas y también en cuáles era más factible, ¿no?, aplicar, que decíamos que la transversalización muchas veces sería como lo deseable, pero que también implica tener muchos actores aliados al interior también de las administraciones públicas, ¿no?, que efectivamente incorporen perspectiva de género, entonces que esto muchas veces es muy difícil de concretar o de hacer posible, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver también la factibilidad, vimos, ¿no?, con respecto a todo esto. Una cosa es lo que dice la teoría y otra es, después hablábamos también, a partir de las experiencias más prácticas, es, bueno, ¿cuánto de esto vamos a poder llegar a aplicar? ¿No? ¿Cuánto es factible de esto aplicar? Porque podemos tener normas, por ejemplo, pero que después no se implementen también, ¿no? Presupuestos con perspectiva de género podría ser, por ejemplo, uno de los puntos. Bien. Entonces, no sé si está alguna de las chicas que había leído el de Rodríguez Gustá y Lopreite.
que es en la introducción al dossier de la revista SAP, ¿no? Bueno, em, a ver, este texto es más para despertar un interés en, bueno, si hay alguno de estos temas que les interesen, que tengan ejemplos, ¿no? Bastante recientes, porque es de 2021 el dossier. Entonces, dice, bueno, desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas, también cómo se pueden abordar algunas preguntas de investigación como estas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los actores que se comprometen con las políticas de género y la institucionalidad de género en el Estado? Hay una cuestión con la pertenencia partidaria, ¿no? ¿Es cierto esto de que los gobiernos de izquierda son más favorables a las políticas públicas de igualdad de género y a que haya feministas en el Estado o no? ¿No? Que esto debatíamos, por ejemplo, con el caso de Montevideo y de Rosario, ¿no? Esto de los partidos socialistas, ¿son los mismos todos los partidos socialistas o no? ¿No? Hay un texto que es de Jennifer Piscopo del 2017, que también está en la bibliografía del seminario, eh, que lo que nos plantea es, ok, hay muchas normas que inicialmente, por ejemplo, las normas de cupo femenino, las leyes de paridad, fueron, hola Maggie, ¿cómo estás? Fueron incorporadas a partir de leyes, bueno, en realidad de cuotas o de cupos que se aplicaban en los partidos políticos, ¿no? Y sobre todo en partidos políticos de izquierda. Entonces, muchas de las leyes de cupo femenino en realidad se inspiraron en las leyes de cupo que había en estos partidos de izquierda. Ahora, esto fue como iniciaron, ¿no? Estas leyes de cupo femenino, que después se transformaron en leyes de paridad. ¿Qué sucede en la actualidad? Si uno mira, que esto hablaba con las chicas que estaban estudiando las candidaturas para las intendencias, si uno mira las listas de candidatas, sobre todo en aquellos países que todavía no tienen ley de paridad, entonces no hay ninguna norma que los obligue a poner el 50% de candidatas mujeres y candidatos varones de manera intercalada, se observa que ya no hay una conexión directa entre pertenencia partidaria o ideología y, por ejemplo, proporción de mujeres en las listas, ¿no? Entonces, lo que venía sucediendo es que quizás hay partidos más de derecha que terminan poniendo más candidatas mujeres que los partidos de izquierda, ¿no? Cuando originalmente las leyes de cupo surgen a partir de los cupos de los partidos de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, se dan estas cosas que nos parecen como contradictorias, pero bueno, en la práctica digo, aunque discursivamente se digan algunas cosas, después tenemos que mirar qué sucede en la práctica, ¿no? Entonces, cuando miramos listas de candidatas y candidatos, bueno, nos sorprendemos, ¿no? Eh, yo mismo bueno, después lo puedo, no sé si me quedó esa base de datos, yo había analizado todas las candidaturas de España de la elección de 2019, esto en cuanto a pertenencia partidaria, encabezamientos de listas, y la verdad es que los partidos de izquierda, como el Partido Socialista Español, el PSOE o Podemos, o Unidas Podemos, no eran los partidos que más mujeres candidatas presentaban, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención, pero por eso digo que está bueno siempre buscar los datos, ¿no? Y tratar de tener datos para respaldar las cosas que decimos. Entonces, son válidas estas preguntas. Bueno, ¿son efectivamente los gobiernos de izquierda los que son más favorables a las políticas públicas de igualdad de género? Hay que investigar, ¿no? Bueno, después, bueno, ¿cuándo y cómo los actores conservadores logran ejercer poder de veto sobre estas políticas, ¿no? Y acá este tema que discutíamos, bueno, cuando a nivel nacional no hay un gobierno que sea favorable, como nos está sucediendo ahora, a las políticas de género, estos actores funcionan como poderes de veto, ¿no? Como actores de veto, tienen poder de veto sobre políticas que se piensen o se implementen en otros niveles de gobierno, por ejemplo, ¿no? O si los niveles subnacionales podían funcionar como estas trincheras de las que hablábamos hace unas reuniones atrás, ¿no? Bien, ¿y en qué medida la cultura incide también, ¿no? En, en todo esto, ¿no? Las creencias culturales se reflejan en las políticas públicas o no, ¿no? Entonces, bueno, este texto en realidad es esta introducción al dossier
que hace un gran paneo de, bueno, de todas estas investigaciones que recoge este dossier, bueno, bajo qué preguntas se han pensado y qué metodologías se implementaron, ¿no? Bien. Y después, ahora sí, más con el tema de hoy, este es un texto que, bueno, yo se los traigo de la maestría. eh, este es un texto que vimos en la maestría, el máster en estudios de género, que la verdad para mí fue muy revelador, porque no tenemos esta bibliografía en la carrera, no vemos todo esto acerca de los marcos interpretativos, y me parece que es algo central para entender políticas públicas. O sea, discursivamente tenemos que analizar eh, qué sucede con estas políticas y sobre todo con las políticas que nosotras denominamos de género, ¿no? Que ya vimos que hay distintos tipos, pero bueno, así coloquialmente le decimos políticas de género. Entonces, este paper que ustedes ven fue financiado por un proyecto europeo, se analizaron discursos, o sea, documentos. Cuando analizamos discursos se analizan documentos, publicaciones, ¿no? Todo el corpus de discursos que podemos analizar es muy variado. Yo estuve participando en un proyecto europeo también cuando estuve allá que analizaba el movimiento feminista y antifeminista español, y cuando pensábamos en corpus de documentos para pensar, analizar el discurso y hacer análisis de discurso, uno puede pensar desde publicaciones en redes sociales, manifiestos, documentos de los partidos, por ejemplo, ¿no? No sé, acordadas, digamos, toda producción, al menos que escrita, puede ser analizada desde esta perspectiva de los marcos interpretativos y del análisis de marcos, ¿no? O frame analysis en inglés. Que es algo que quizás no tenemos muy desarrollado el tema de análisis del discurso, pero para las políticas públicas es importante, porque lo que vamos a ver, ahora nos conectamos en la próxima sesión, en el segundo link, es que esto incide también en qué tipo de políticas públicas vamos a diseñar y cómo identificamos los problemas que tenemos que resolver desde el Estado, ¿no? Entonces, bueno, eh, terminamos esta reunión acá, que ya queda menos de un minuto, y nos conectamos en el próximo enlace, ¿sí? Bien, ahí está Ana, listo, bien. Entonces, vuelvo a compartir. Bien, ahí estamos. Entonces, retomo. Este es el resumen de este artículo que me parece que es bastante central, esto, para poder analizar políticas públicas, ¿no? Entonces dice, bueno, estos policy frames, que serían los marcos de las políticas, que se analizan a través de un análisis de marco o frame analysis. Ellas lo analizan, esto dentro de un proyecto europeo, entonces analizan discursos de documentos de la Unión Europea y además de una serie de países, ¿no? Y analizan documentos y el discurso en base a los tres ejes que les decía antes, ¿no? Violencia doméstica, conciliación de la vida familiar y vida laboral, y desigualdad de género en política. Entonces, eh, lo que nos dicen estos marcos interpretativos o un resumen que podemos hacer de marcos interpretativos, yo traté de resumirlo en esta diapositiva, que es, a ver, para políticas públicas, ¿por qué nos sirve saber analizar los marcos de interpretación o cómo se interpretan los problemas sobre los que el Estado debe dar respuesta, ¿no? Entonces, por un lado, podríamos dividirlo como en dos grandes procesos según la bibliografía, pero por lo general se identifica un diagnóstico y un pronóstico, ¿no? Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? ¿No? ¿Y cómo se representa ese problema? ¿Quiénes se supone que tienen el problema? ¿Y quiénes serían los responsables del problema? ¿No? Entonces, en base a estas preguntas podemos hacer un diagnóstico, que ahora lo podemos pensar más con los ejemplos, ¿no? de estos tres tipos de políticas. En base a esos diagnósticos, entonces, hacemos un pronóstico, que sería, bueno, entonces, ¿cómo resolveríamos estos problemas? ¿Cuál es la solución que podemos ofrecer, en este caso, desde el Estado, para esos problemas que identificamos? ¿Cuál sería el grupo normativo?
¿cuál es el grupo objetivo de esas medidas, ¿no? ¿A quiénes están destinadas esas medidas que estamos planteando para solucionar el problema, ¿no? En nuestra población destinataria, ¿no? Y en todo este proceso de reconocer, bueno, el diagnóstico y el pronóstico, el problema y las soluciones, se dan algunos procesos de exclusión. ¿Por qué? Que responde a esta pregunta de, bueno, entonces, ¿quiénes tienen voz en la definición del problema y de la solución? ¿No? ¿A quiénes se consulta para ver cuál es el problema y cuál es la solución? ¿No? ¿Desde qué perspectiva, desde qué lugar se están planteando estos problemas y estas soluciones? ¿No? Entonces decimos, en la generación del diagnóstico y del pronóstico también hay dinámicas de exclusión, ¿no? O procesos de exclusión. ¿Por qué no se toman en consideración todas las voces, ¿no? Y hay algunas voces a las que se les da mayor autoridad que otras, ¿no? En la definición de los problemas y en la definición de las soluciones. Entonces, esto si lo pensamos, o sea, para cualquier tipo de política pública, no solo con género, esto es un marco, digamos, de análisis que sirve para cualquier tipo de política pública, ¿no? A ver, por ejemplo, digamos, para que salgamos lo de género, no sé, identificamos un problema que es altos niveles de contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico es que hay altos niveles de contaminación y ¿cómo se presenta este problema? En que hay altos niveles de emisión de carbono y no sé, bueno, no soy experta en este tema. Pero bien, ese es el problema. Ahora, ¿quiénes tienen este problema, no? ¿A quiénes afecta la contaminación? Bueno, las personas que residen en esta ciudad, ok, ¿no? ¿Y quiénes generan este problema? ¿No? Y entonces digo, bueno, todos los vehículos que funcionan a nafta y a gasoil, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, listo, si yo identifico que esos son los que están generando el problema y que mi problema es la contaminación, voy a pensar una solución que esté orientada a, por ejemplo, reducir la circulación de autos que funcionen en nafta gasoil y que entonces solo puedan circular autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Ahora, todo esto, digamos, entonces yo planteo una política que es de circulación de autos eléctricos en la zona del centro, ¿no? Que esto es, por ejemplo, lo que se hace en Madrid. No pueden circular todos los autos en el centro. Y esto es justamente esto, para reducir las emisiones y bla. Ahora, ¿quiénes tienen voz en esto, no? Bueno, ¿quiénes tienen acceso a autos eléctricos? ¿No? Porque no toda la población puede acceder a comprarse un auto eléctrico, porque son más caros que los otros autos, ¿no? Entonces, implícitamente, si yo planteo el problema y la solución de esta manera, estoy incluyendo o excluyendo a algunas personas. Y esto es un ejemplo muy bobo, ¿no? Pero si vamos después a las políticas que nos tocan a nosotros y a nosotras más desde la perspectiva de género, ellas analizan estas tres, ¿no? Entonces yo les decía, lo analizan en el caso de la Unión Europea, pero además en España, Grecia, Austria, Holanda, Hungría y Eslovenia. Y acá el texto se divide en tres partes, ¿no? Una primera parte, digamos, más teórica, y después en tres secciones, una para cada tema. Identificando qué puntos en común hay discursivamente en todos estos países y en la Unión Europea, y que hay puntos de disenso también en los diagnósticos que se hacen, en los pronósticos, ¿sí? En qué voces están incluidas en la definición de los problemas y de las soluciones, ¿no? No sé acá, Fer, si querés sumar algo más o si te llamó la atención algo del texto. Sí, me parece que está buenísimo esto, o sea, como el texto es como, nada, un texto que va desarrollando el tema, esto era lo que yo tendría que haber hecho, digo, estructurarlo de manera como más un cuadro que puedas cruzar estas variables teóricas que compartiste recién con el contenido del análisis territorial aplicado, pues si no es como que se te hace medio un choclo. Y eso me parecía que había que plantearlo así, pues si no, no se entiende el texto. Pero lo que me hizo ruido, que es lo que aparece siempre como la ceguera del análisis en ciencia política, de análisis de políticas de género, es el tema de la justicia, porque las autoras no hablan de la justicia, no hablan de esta mirada de poder
bueno, a través del discurso, que entiendo es siempre de los ejecutivos, cómo desde el ejecutivo, el que sea, se puede hacer un diagnóstico y entonces vos ahí tenés esta mirada de cómo se construye ese problema de política pública. Ahora, lo que yo creo por la práctica, que también se ve esto, ¿no? Siempre una dificultad de conciliar la teoría con la práctica, es que uno desde el Ejecutivo elabora ese diagnóstico y puede estar muy aproximado a lo que es ese diagnóstico, pero las herramientas están muy limitadas a lo que vos podés hacer con ese problema, si no consideras la justicia. Y también teniendo en cuenta esto, y sobre todo en países como el nuestro, que los poderes son autónomos, independientes, y que vos no podés decirle a la justicia lo que tiene que hacer, y aparte de eso es un problema concreto, o sea, cada vez que le pedís a la justicia te devuelve, te la devuelve. Es muy difícil hacer que las cosas sucedan porque ni siquiera se cumple con la ley. Entonces, lo que vos das como una realidad, que es que cuando vos denunciás violencia, como dice acá, violencia doméstica, tenés una respuesta, en el caso de nuestro país es una respuesta judicial, que los ejecutivos y los constructores de política pública podemos acompañar, impulsar, profundizar, visibilizar, asistir, pero la respuesta es judicial. Y me parece que eso falta, ¿no? Porque, por ejemplo, dice en un momento que me pareció zarpado, de un ejemplo que comenta cómo, en términos de ¿qué respuesta se da frente a problemas de violencia doméstica? Algunos países tienen refugios, dice, ¿no? En casas de acogida, que es lo que en general sucede acá. Cuando vos estás esperando esa respuesta judicial o la respuesta judicial no es acorde a resolver el problema, vos tenés refugios que dependen siempre del Ejecutivo. Y en algunos países expulsan al maltratador, dice. Está buenísimo, quiero saber en dónde y cómo lo hacen, a dónde lo meten. Pero digo, inclusive con esa diferencia de cómo se encara el problema, y a partir de eso podés establecer que vas a tener distintas intervenciones en esa problemática desde el Estado, bueno, tampoco, o sea, nosotras no vamos a, los que hacemos esa política pública no somos los que decidimos expulsar al agresor. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo medio raro que no me termina de, no sé si no lo termino de entender yo o cómo lo hacen, que están dando cuenta de cómo serían algunas herramientas de política pública que me parece que no son herramientas de política pública, sino que son herramientas del Poder Judicial, ¿no? Y ahí me parece que hay un tema para aclarar, para pensar, para resolver. Es que Y efectivamente, después la idea de responsabilidad también, ¿no? Del funcionario, de la funcionaria o del equipo de trabajo, del abordaje, ¿no? Bueno, pero son cosas que se me aparecen todo el tiempo por el lugar en el que estuve y que me atraviesa tanto que me aparecen esas preguntas. es que yo creo que efectivamente el tema de la justicia, o sea, la omisión de algunos actores, o sea, que no estén, habla del diagnóstico. O sea, porque en uno en el diagnóstico incluye y excluye, obviamente, ¿no? Si no ponemos a la justicia como parte del problema de la violencia doméstica, porque es parte del problema la falta de respuesta, ¿no? Porque si tuviéramos una justicia que responde en tiempo y forma, que brinda las medidas de protección, que, bueno, etcétera, 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 bueno, quizás el problema de la violencia de género seguiría estando, porque no solo depende de la justicia, no obviamente, pero tendría, no sé, otra dimensión, o se vería de otras formas, o no tendríamos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ellas están analizando nada más los documentos de estos países y cómo estos países hacen los diagnósticos y qué soluciones proponen, ¿no? Obviamente en estas omisiones o en estos silencios, en las cosas que quedan excluidas, hay una selección. Entonces, y no es, digamos, inocente.
¿no? O sea, que no figure el Poder Judicial, bueno, lo hace no figurar como responsable, por ejemplo, de estas problemáticas, ¿no? Entonces, me parece que es pertinente lo que estás diciendo vos, Fer, porque habla justamente de los diagnósticos, y que es lo que pensábamos acá, ¿no? De, bueno, ¿por Sí, qué y no que hablamos del te Poder Judicial? determina ese diagnóstico, como que te Exacto, determina también. eh, exacto. Bueno, si quieren podemos arrancar por ese tema, por ejemplo, violencia doméstica, ¿no? Acá el término violencia doméstica en Europa, en España, aún usan el término violencia doméstica, ¿no? En las legislaciones nacionales. em, Se está intentando cambiar, ¿no? Por otros términos como violencia de género, ¿no? Para entender que la violencia doméstica no es algo que sucede únicamente dentro del hogar, ¿no? Porque entonces, porque el término, acá hay toda una gran discusión, ¿no? De cómo definamos la violencia. Si la definimos como violencia doméstica, como violencia de género, como violencia contra las mujeres, como violencia machista, todas estas terminologías hacen un diagnóstico. O sea, también cómo definamos, cómo nombremos los problemas, parten de un diagnóstico. Si yo hablo de violencia de género, estoy hablando de una violencia más estructural, ¿no? O violencia patriarcal. Bueno, hace referencia a un sistema, ¿no? Ahora, si yo hablo de violencia doméstica, pareciera que la violencia solo ocurre dentro del hogar, ¿no? Si yo hablo de violencia contra las mujeres, entonces digo que solo las mujeres eh, sufrirían violencia, por ejemplo, ¿no? Y por lo general se habla de mujeres como biológicamente mujeres, ¿no? Como no está ampliando a otras identidades de género, ¿no? Si yo hablo de violencia machista, bueno, también estoy definiendo la violencia de determinada forma, ¿no? Todo esto, digamos, cómo nombremos los problemas, también hace a cómo los estamos definiendo, ¿sí? Entonces esto es clave también cuando uno escribe, hay que ser muy cuidadoso y cuidadosa de por qué definimos o por qué nombramos las cosas como nombramos y aclararlo. No sé, yo voy a usar el término violencia de género porque no sé, me baso en las convenciones de Belén do Pará y qué sé yo, que hablan de violencia de género, ¿no? La mayoría igual habla de violencia contra las mujeres, pero porque son de años anteriores, como que violencia de género es un término que se está usando más recientemente. Entonces, bueno, esta legislación habla de violencia doméstica y por eso las autoras hacen toda una aclaración acerca de esto, ¿no? Y también analizan cómo estos distintos países nombran a este problema. Entonces, bueno, acá yo solo les puse las cosas que tienen en común los países, ¿sí? No les detallé las diferencias, pero dicen, bueno, con respecto al diagnóstico, es decir, la identificación del problema, de quiénes tienen el problema, quiénes serían los responsables del problema, dice, bueno, dice, hay distintas definiciones de violencia, que es lo que les decía de recién, y argumentos sobre de quién es el problema, ¿no? Si es un problema de las mujeres, siempre es un problema de los varones, ¿no? De quién es el problema de la violencia, pero no se cuestiona el hecho de que existe el problema, ¿no? O sea, si hay algo en común entre todos los países es que el tema de la violencia doméstica o violencia de género, o como lo mencionen, existe. Entonces, que el Estado tiene que responder, brindar herramientas, brindar una solución a ese problema, ¿no? Tiene que encargarse de canalizar, gestionar ese tema. Entonces está en las agendas de todos los estados, ¿no? Que ahora podríamos pensar qué pasa acá, ¿no? Con el tema de la violencia de género, ¿no? Si lo pensamos a nivel nacional ahora, ¿no? Desde la última vez que nos juntamos, ahora se eliminó la subsecretaría, ¿no? Nacional que se encargaba de estos temas. Entonces, digo, cada reunión que tenemos pasa algo nuevo, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué implica esto de eliminar justo el área que aparte le habían cambiado el nombre y era específicamente sobre violencia de género, ¿no? Parecía como que era un tema muy vinculado a violencia. ¿Qué pasa si se elimina el área institucional que se encarga de canalizar, de dar respuesta a esos problemas? ¿Quiere decir que el problema no existe para el Estado, que no está reconociendo que existe este problema en su diagnóstico? ¿No está la violencia de género como un tema que tiene que el Estado dar respuesta? ¿No? Entonces, bueno, esto para que pensemos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico, no? Ante este problema, que lo definen de manera distinta en los distintos países, dicen, bueno, serían acciones que tienden a estar orientadas, acá
me comí una O, hacia el tratamiento de las consecuencias que tiene esa violencia, ¿no? Entonces, asistencialismo. Generalmente asistencia a mujeres víctimas de violencia. Y no están orientadas a generar un cambio estructural en la sociedad patriarcal. Entonces, si yo defino que el problema de la violencia es un problema de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿de quién tiene el problema? Entonces, pienso en medidas orientadas a mujeres. En este caso, no sé, pueden ser refugios, ¿no? Medidas de protección judiciales, no sé, un subsidio, por ejemplo, ¿no? Para mujeres. Ahora, si yo en cambio defino el problema de la violencia como un problema estructural que tiene que ver con una cuestión cultural y que tiene que ver con una sociedad, un tipo de sociedad y una sociedad patriarcal, entonces cuando yo pienso en una solución al problema de la violencia doméstica o violencia de género, porque ya lo voy a definir como una violencia de género, no doméstica, sino que es algo del ámbito público y privado, no solo privado, entonces voy a pensar en soluciones que abarquen no solo a las mujeres, sino el conjunto de la sociedad, ¿no? Y quizás voy a pensar en medidas que no sean post, ¿no? Luego de que ocurrió la violencia, sino medidas también para prevenir que no ocurran esos casos de violencia. Entonces quizás pienso en, no sé, grupos de trabajo o capacitaciones o incluir en la escuela tema de nuevas masculinidades o capacitaciones contra la violencia de género o, bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como que ahí se ve claro, ¿no? Según cómo yo defino el problema, según quiénes identifico como las personas que están afectadas a ese problema, entonces es las soluciones que yo voy a plantear. Que es muy intuitivo, o sea, si nos lo ponemos a pensar, por más que no tenemos este marco teórico de los marcos interpretativos y análisis de marcos, así es como pensamos las políticas públicas, básicamente. O sea, según los diagnósticos que hacemos, entonces planteamos las soluciones. Esto es básicamente de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si vamos al tema de desigualdad de género en política, sobre todo, por ejemplo, para el grupo que estaba con género y representación, si nosotros partimos de un diagnóstico en el que decimos, bueno, el problema es que las mujeres están infrarrepresentadas en las principales instituciones representativas y de toma de decisiones, ¿no? Entonces, mi problema es que hay un bajo número de mujeres. ¿Cuál va a ser mi solución? Tengo que aumentar el número de mujeres. Entonces, ¿cómo aumento el número de mujeres? A través, por ejemplo, de medidas de cupo o de paridad. Ok, ahora, este pareciera ser un problema de mujeres, ¿no? Pero si yo defino en realidad el problema como que es un problema de, por ejemplo, las culturas masculinizadas que hay al interior de las organizaciones partidarias, y que por eso hay desigualdad de género en política, entonces mi solución, o lo que yo voy a plantear, el pronóstico va a ser, bueno, tengo que pensar en medidas para cambiar esta cultura en los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces quizás no pienso en medidas de cupo, sino pienso en, no sé, medidas orientadas no a las mujeres, sino a los partidos. Y entonces mi población destinataria van a ser los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Que son los que se encargan de nominar candidatas y candidatos, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona esto de cómo yo defino los problemas y qué diagnósticos hago, cómo esto incide en las soluciones que propongo? Que no estoy diciendo que estén mal las leyes de cupo femenino ni las leyes de paridad. O sea, fueron mi tema de investigación. No, no tengo nada contra ellas, ¿no? Pero bueno, si solo trabajamos en ese punto, se queda acotado nuestro diagnóstico. No estamos viendo todo el problema completo, ¿sí? Y lo mismo si pensamos en las medidas de conciliación. Que yo les decía, ya el término hablar de conciliación indica qué perspectiva yo estoy teniendo sobre el tema, ¿no? Esto de cómo yo defino la política hacia cómo yo la defino el problema, ¿no? Entonces, si yo hablo de conciliación, estoy hablando de que por ejemplo, de que, bueno, acá dicen que tienden a representar el problema de la conciliación como un problema de mujeres, ¿no? Que las mujeres no pueden conciliar la vida familiar con la vida laboral, ¿no? Entonces, las medidas de conciliación justamente apuntan a eso, a que las mujeres puedan conciliar su vida laboral con su vida familiar. Entonces, acá las mujeres, ¿cómo son definidas? Como madres y como trabajadoras, por lo general, ¿no? Entonces yo ya tengo una definición de cómo también estoy definiendo a las mujeres, ¿no? Como personas que se tienen que encargar no solo
de trabajar fuera del hogar, sino que trabajar dentro del hogar también. Y por eso tienen que poder conciliar ambas cosas. No estoy pensando en que las tareas del hogar también las pueden hacer los hombres, porque las medidas de conciliación por lo general tienen a las mujeres como población destinataria, no a los varones. Si yo entonces, si definiera como como un problema no solo de las mujeres, sino también de los varones, entonces pienso en otras políticas, ¿no? Entonces, por lo general, cuando yo defino estos problemas como problemas de conciliación, como bueno, es que las mujeres no pueden conciliar los trabajos en ambas esferas, en la esfera de lo público, ¿no? Fuera del hogar y en la esfera de lo privado. Entonces tengo que pensar en políticas que ayuden a que puedan conciliar ambos mundos, ¿no? Ambas vidas, la vida laboral y la vida familiar. No estoy pensando en medidas que busquen una reconfiguración de la división sexual del trabajo, ¿no? Y que no sean las mujeres las únicas que se encarguen de las tareas al interior del hogar, ¿no? No estoy pensando en medidas de redistribución de tareas, ¿no? Del hogar entre varones y mujeres. Eh, o, por ejemplo, que el Estado también se tiene que involucrar en las tareas de cuidados, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que hablábamos la última vez, ¿no? De pensar, por ejemplo, estos sistemas integrales de cuidados. En este diamante del cuidado entraría no solo la sociedad, la comunidad, las familias, sino también el Estado, ¿no? Y el mercado. Bueno, ese es el diamante del cuidado, ¿no? Los ejes. Eh, bien, entonces este texto les da estos tres ejemplos, ¿no? Cómo estos tres temas se pueden definir de maneras distintas, ellas toman estos casos, ¿no? Y analizan los documentos en los que se definen los problemas, se plantean las soluciones y tratan de identificar a partir de esos documentos, de esos discursos, bueno, cuáles son las definiciones del problema, es decir, del diagnóstico, cuál es el pronóstico, quiénes son las voces que tienen autoridad para hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se les consulta por las soluciones? ¿No? A organizaciones de la sociedad civil, a empresas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen voz en la delimitación también de las soluciones? ¿No? No solo de los problemas. ¿En qué diagnósticos se basan? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿No? Eso es lo que determina también cuáles son las voces que se toman en consideración en esto de los procesos de exclusión o dinámicas de exclusión que puede haber. No sé, Fer, si quería sumar algo más de este texto. No, y ahora que vos lo compartís así, también parece que es importante el marco legislativo, que también está ausente en el texto, por esto, porque me parece que hay como una mirada de analizar el Ejecutivo, tampoco está planteado así, pero entiendo que se están analizando los ejecutivos y en ese sentido no se hace referencia al marco legislativo. Pero pensando en el caso de la Argentina, es absolutamente necesario entender el marco legislativo porque el marco legislativo también va configurando ese marco interpretativo que hizo que pudiéramos tener un ministerio que hable de mujeres, género y diversidad, porque hay un montón de leyes que además fueron construidas específicamente en la Argentina con el peso de los movimientos feministas y un peso de referentes en el tema muy importante. Digo, toda esa configuración que también está para analizar porque da cuenta de cómo llegamos a mirar el problema desde, ponele, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. No lo hizo Eli Gómez Alcorta. Ese ministerio se hizo por 100 años de pensar el problema de género eh, y por acciones y por discusiones y por la fuerza de los movimientos, digo, y también es una forma de analizar documentación, que es el marco de trabajo de este estudio. Me parece que falta eso también. Porque hablar de violencia de género, nosotras, la ley de violencia era la ley de violencia familiar, tenía el marco que tiene este estudio en la Argentina, hasta la sanción de la ley de protección de víctimas contra las violencias de género para sancionar, erradicar, digo, toda esa ley que es el corazón de las políticas de género de la Argentina,
que es del 2009, define qué es violencia de género, habla de los tipos, de las modalidades, es el corazón de lo que son las políticas de género, lo que fueron las políticas de género, sobre todo para el eje que toma como violencia doméstica, que nosotras diríamos que es violencia de género, pero que está absolutamente determinado por la ley 26.485. Entonces, bueno, eso también es fundamental. No podés analizar la mirada de un ejecutivo de manera aislada, porque no es aislada, y esto, o sea, como que las autoras visibilizan que los ejecutivos hacen esta selección y exclusión, incorporación para construir el problema, pero bueno, eso es lo que yo veo que se les escapa a ella y que me parece que si vamos, que me parece que tiene herramientas que están buenísimas para pensar, pero que habría que poner algunos otros textos que complementen esta mirada, sobre todo esto, una mirada del marco legislativo que va modificando esa manera de ver ese problema y una mirada del abordaje judicial. Sí, efectivamente, o sea, al hacer análisis de discurso, leyes, debates parlamentarios, inclusive las versiones taquigráficas de las sesiones, cuentan como discurso. O sea, todo eso se puede analizar. Yo calculo que la única, digamos, cuestión más metodológica con las leyes es que muchas veces son sancionadas en otras gestiones, ¿no? En otras administraciones, en otros. Entonces hay que ver también cómo eso lo compatibilizamos. Pero Y de hecho ahora efectivamente, está esta discusión de que el Estado Nacional está violando sí. legislación nacional Sí, y, e y los, internacional. los acuerdos, sí, Y las adhesiones a las convenciones y a los convenios tal cual. internacionales que están en la Constitución, justamente Por ahora. el hecho de eliminar las Ujú. áreas de abordaje. Sí, ya para febrero, ya el MESECVI, que es, bueno, es la comisión que de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, se arman como comisiones que hacen un seguimiento de, bueno, si se están cumpliendo o no, los países que adhirieron a las convenciones, si están cumpliendo o no con lo que adhirieron, ¿no? Y ya en febrero nos habían llamado la atención a Argentina, hicieron un comunicado manifestando su preocupación porque Argentina había, digamos, desjerarquizado, ¿no? El área nacional que se encargaba, o sea, cuando se hizo la subsecretaría, entonces que manifestaban su preocupación de, bueno, entonces, ¿cómo iban a trabajar sobre el tema de la violencia de género si esto iba a implicar que haya menos recursos, ¿no? Como manifestando su preocupación. Ahora, con la eliminación, lanzaron otro comunicado, ya como, digamos, alertando de que esto estaba incumpliendo, ¿no? Eso después yo, estos comunicados los puedo sumar también a nuestra carpeta de. Y las leyes también, pienso, la ley de protección integral, que es la que mencionaba Fer, eh, y tenemos muchas otras leyes, porque la ley de protección integral, bueno, tuvo algunas adhesiones en los años recientes, en el 2019, Y 2021. eso también, ¿cómo se sigue? O sea, ¿cómo es la Exacto. dinámica de la definición de los problemas, ¿no? Exacto. Y las modalidades y los tipos, como decía Fer, o sea, se fueron ampliando. Tenemos el reconocimiento en 2021 de la violencia política, ¿no? Como un tipo de violencia de género, que eso no estaba hasta el momento, ¿no? En el 2021 recién se suma. Ahora hace poco la violencia digital, ¿no? A través de la ley Olimpia. Bueno, como que se van ampliando también, ¿no? Los tipos y modalidades de violencia. En el caso de violencia política, si a alguien le interesa, ese era otro de los ejes que tenemos ahí todos los textos de Laura Albaine, que ella estudia violencia política por razones de género hace muchos años. Eh, y, y lo que tiene Argentina es que no tiene una ley específica sobre esta temática, ¿no? Sino que lo agregó como un tipo más dentro de esta ley de protección integral que es del 2009, ¿no? Pero bueno, hay otros países de la región, como México, por ejemplo, que tienen una ley específica de violencia política por razones de género, y entonces tienen un sistema de sanciones cuando hay casos de violencia política de género, que nosotros no tenemos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si hay un candidato que ejerce violencia política de género, por ejemplo, quizás tiene que dar de baja su candidatura y no se puede presentar, por ejemplo, ¿no? No llegamos a ese nivel nosotras todavía, pero bueno, México tiene otros problemas, ¿no? Como hablábamos, hay tal nivel de violencia política y violencia política de género que hay muertes de candidatos y candidatas, digamos, durante todo el periodo electoral, ¿no? Entonces, bueno, estamos en distintos niveles de violencia, ¿no? Pero bueno, ellos tienen una ley, por ejemplo, de esta temática. Lo que no quiere decir que después culturalmente o en, digamos, en números estén mejor. No se escucha, ¿Se escucha? no se escucha. Ahí está, Ahora ahora sí. sí. Se me había desconectado acá el auricular. Digo que uno puede tener leyes y eso no implica necesariamente también que se den estos cambios culturales de los que estamos hablando, ¿no? Automáticamente. Yo quería aportar algo Sí, ahí con Ana, eso. Bueno, no sé si has visto las noticias de Alperovich. Eh, Acá en Córdoba también ha pasado, bueno, cosas realmente inauditas. El bombero, así por excelencia, el ex ministro de Seguridad, eh, jueces en lo civil y comercial, digamos, cosas muy, muy, muy ásperas. eh, en esto, ¿no? Como el texto hablaba un poco de meter a las mujeres como modernizar el Estado, y esto también lo que decías vos de los partidos políticos, que por ahí se contradice un poco. Hay mucho de marketing político y hay poco de realmente romper las estructuras. La corrupción política es real, el patriarcado atraviesa todo esto. O sea, uno va a hacer una denuncia y eh, es tremendo, digamos. Hay toda una estructura de peso que es 100% viril. O sea, no hay con qué darle, digamos. Y estamos hablando de estructuras muy, 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 muy antiguas, muy grandes, que por ahí, yo no sé si eh, es un poco y un poco, ¿no? Esto de políticas públicas en educación, en fomento, en publicidad, ¿no? Y al mismo tiempo, realmente yo vengo de Foucault, de esto de la microfísica del poder, y realmente es muy delicado romper esas estructuras, que por ahí la cuestión económica es como fácil de repente cuando uno reorganiza los recursos, cómo se caen estructuras que por ahí realmente son burocráticas y no tienen un objetivo claro realmente de igualdad o difícil de, de describir, de visibilizar, ¿no? Este orden simbólico. Y que bueno, que por ahí sí no es malo, como vos decís, el tema de los cupos, tiene sus vericuetos, como la institucionalidad igual, digamos, cuando las estructuras por ahí eh, hay que, no sé, analizarlas o investigarlas con diferentes anteojos como para que realmente cumplan su objetivo, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería comentar en el caso de Córdoba, que hace menos de un año hubo 5 o 6 cúpulas muy, muy importantes del Poder Ejecutivo y Judicial que cayeron, o sea, por violadores, básicamente. Y bueno, y esas cosas no se llega así de la nada, digamos, hay todo un entramado, las leyes, todo lo que recién Fer comentaba, esto también de las legislaciones, es súper esencial, digamos, como ayudan, son todas herramientas que ayudan a visibilizar eso. ¿No? sí, lo difícil también que es romper, ¿no? Esas redes que decías antes, ¿no? Y el entramado de poder, porque, digamos, esto, por ejemplo, el caso de Alperovich, ¿no? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que
finalmente ¿no? se lo condenara, digamos, esta sociedad patriarcal, y no los partidos políticos como otro espacio también muy de cubrir, ¿no? También entre sí esta comunidad de varones. Bueno, ahora en estos días también, ¿no? Otras denuncias contra un sociólogo bastante eh, conocido, eh, ¿no? Y en todos los ámbitos. Bueno, yo les compartía que el otro día, por ejemplo, ¿no? Cómo también funciona esto de la ceguera, ¿no? De género en distintas disciplinas, ¿no? Y era el caso de Althusser, que nada, estábamos viendo los aparatos ideológicos del Estado en mi formación del profesorado que estoy haciendo. Y claro, y la profesora nos cuenta, bueno, claro, es que Althusser era un femicida, y yo no tenía idea. Y sí, efectivamente había asesinado a su mujer. Y eso es algo que no vemos en la carrera, ¿no? Nadie nos cuenta cuando vemos a Althusser que si lo vemos con las categorías de hoy, Althusser fue un femicida, porque asesinó a su esposa. Entonces, bueno, estas son también las maneras en las que operan, ¿no? Esta ceguera. Digo, esto es como un ejemplo más anecdótico, pero ¿no? De estas cosas que quedan invisibilizadas, ¿no? Y que tomamos como referentes también, y después, bueno, nos damos cuenta que era un femicida, efectivamente. Después está esto, ¿no? De separar a las personas de sus obras y si se puede, no se puede, ¿no? Ese es otro debate. Pero bueno, eso con respecto, ahora ya que nos queda, estamos en la tercera parte, eh, quería ir más hacia, mira, bueno, ahí Maggie dice que sí se lo habían comentado, pero más como anécdota de datos curiosos. Eh, bueno, sí, que no es ningún dato curioso, ¿no? Es bastante fuerte. Eh, Quería ahora sí dedicar más esta tercera parte a que veamos estos ejemplos de distintas, digamos, nosotros vimos, bueno, qué políticas, qué tipos de políticas puede haber, ahora, cómo hacemos diagnósticos, cómo planteamos soluciones. Entonces acá tenemos como 3 ejemplos más de aplicación, ¿no? Que está el tema de cupos laborales travesti trans, tema de participación política, que sería más la conclusión de este libro de Mujeres en Política, y temas de feminismo en el Estado, ¿no? O políticas institucionales feministas, ¿no? Que este es otro término que también puede aparecer en alguna bibliografía como el término de femocracia, ¿no? Feminismo dentro de la burocracia, dentro de las administraciones, ¿no? O feminismo en el Estado. Bien, acá sí tengo personas que leyeron estos textos. Podemos verlos en distinto orden. No sé si alguien quiere compartir qué leyó. Yo leí el de cupo laboral trans o Bien, políticas trans en España sí, perfecto. y Y Sofía me parece que también estaba en otra. Yo leí el texto del caso de Barcelona, bien, de la Comunidad de Barcelona de 2015-2023. sí. Yo el de- también. Bien, perfecto. Y el de participación política, Sofi, ¿no? El que era el de Y 12. yo leí el que dijo Santi y las conclusiones del libro. Bien. Bueno, entonces si quieren, empezamos con el de Barcelona, que me parece que es un poquito más largo. Y después, o sea, con Sofi y con Vale, y después vemos el de cupos laborales y el de participación política. Así llegan a hablar todos y todas, que si no, pobre Sofi siempre queda para el final. Bien. Bueno, chicas, Sofi o Vale. Sí, estoy abriendo el texto porque como dijeron antes es un poco bastante largo y además tenía la dificultad que era en inglés, pero bueno, se sobrevivió, se pudo sortear. Em, a modo más de... no sé por dónde empezar porque
A mí me gusta mucho, y menos mal que tocó este texto, de la cuestión del gobierno abierto, la participación política y la gobernanza. Son temas que a mí me gustan. Y me llamó la atención cómo esta democracia, estas innovaciones democráticas feministas dan un paso más hacia la gobernanza. O sea, es algo que no sé si la palabra es trasciende, pero es un paso más allá de la gobernanza. Y quería preguntarte, Vicky, ¿cuál crees que es vos la diferencia? O sea, para mí, yo creo que capaz la gobernanza va más desde las instituciones hacia las personas y estas innovaciones feministas vienen desde la misma burocracia o que vienen de hacia abajo hacia arriba, ¿entendés? O sea, como que me hizo tensar un poco la definición de gobernanza, porque este texto habla mucho de innovación a partir de la participación como eje fundamental. Entonces, lo primero que me hizo tensar fue esta definición nueva versus gobernanza, y a vos qué te parece o cómo la interpretás. ¿Cómo definirías vos gobernanza? O sea, desde la perspectiva que ya tenía. Eh, Gobernanza la entiendo como un proceso donde la sociedad civil puede articular con los agentes estatales algún tipo de participación, pero que a la vez es muy limitada al accionar de lo que los mismos burócratas quieren que suceda. Digo, el ideal de la gobernanza es lo de la Convención de 2009, si no me acuerdo mal, de gobierno abierto, y por otro lado, tenemos lo que en realidad pasa, que es el freno que le ponemos a estos actores que vienen hacia el interior del Estado a participar, pero que en la realidad hay un montón de trabas, por así decirlo. Sí, o sea, gobernanza está muy ligada a esta idea de gobierno abierto, ¿no? Y las alianzas por el gobierno abierto, la apertura de datos, la transparencia gubernamental, Claro, pero que en la práctica, o sea, se da esto de los presupuestos participativos, ¿no? Como los ejemplos de política de gobierno abierto que tenemos es la población puede votar en qué destinar un mínimo porcentaje del presupuesto entre una serie de opciones ya preelegidas, ¿no? O sobre claro. determinadas áreas. Entonces es súper acotado, ¿no? En realidad, Ujú. la apertura. Em, yo no leí en profundidad el texto que les recomendé para hoy porque no llegué, entonces era a Es partir de muy lo que ustedes, largo. a partir de lo que ustedes me contaran. Sí, aparte porque lo encontré ahora para recomendárselos a ustedes, pero por lo que vi por arriba me parecía que justo hablaba de todos estos temas. Eh, No, Así que sí, o después me sea, voy a leer. profundizan mucho más en la cuestión de la gobernanza. Hay como quizás un poco, no sé si la palabra es ingenuidad, pero realmente creen al hacer un enfoque más en lo local, este texto ahora más de lo local, de bueno, de que la traducción no me sale ahora como es, me salía, ay, localización, no me acuerdo ahora, pero que los gobiernos locales son un lugar para que suceda el bien común, como al hacerse en comunidad, entonces realmente hay un empuje más que si viniera de lo nacional, por así decirlo. Em, Ellas estudian dentro de lo que fue esta nueva oleada, este nuevo contexto favorable para la producción de políticas públicas feministas a partir del 2015 al 2023. Ellas explican, por un lado, que esto se debe a un contexto en el 2008 donde hubo una política pública como más recesiva, la palabra es austera, perdón, de austeridad. Entonces eso dio el escenario a que, bueno, un nuevo partido, Podemos, gane las elecciones con una candidata feminista, y eso se pueda traducir en políticas públicas con innovación feminista. Y ellas analizaron, si mal no recuerdo, hicieron encuestas y analizaron también planes municipales planes municipales, las políticas públicas que efectivamente llevaron a cabo durante ese periodo, que la verdad que están muy interesantes. Vale, si quieres ayudarme o complementar. Sí, acá tengo el machetito también, porque como bien dijiste, entre que está en inglés y es largo, bueno, eso, para ponerlo en contexto, sí, se toma de punto de partida esa crisis económica del 2008, donde, bueno, a raíz de eso, en respuesta
contrarresta a las políticas públicas liberales, surgen estos movimientos de la sociedad civil y movimientos sociales progresistas, y bueno, asume un gobierno donde, bueno, hay una candidata que se autoproclama feminista, que es Ada Colau Bayano, y bueno, lo que analiza este estudio es, bueno, cómo eso legitima también digamos, lo que intentaba, perdón, se me tildó el apuntecito, digamos, lo que solicitaba la sociedad civil, los reclamos que tenía el feminismo, y bueno, cómo eso legitima esos reclamos en políticas públicas. Después conceptualiza, bueno, las innovaciones democráticas feministas. Lo que el estudio entiende como innovaciones democráticas son procesos o instituciones destinados a mejorar la calidad de la democracia, cito textual, más allá de la política electoral, para reimaginar y profundizar el papel de los ciudadanos en los procesos de gobernanza, que es un poco lo que hablaba Sofi, ¿no? En cuestión de gobernanza. No sé si Sofi querés seguir. Sí, justo sigue la conceptualización de lo que es para ellas la política feminista, que es que implica procesos de construcción de conocimiento sobre la desigualdad de género como un problema político. Y esto me parece, esto lo charlamos la vez pasada, y me llama la atención que lo vuelvan a traer, porque de acá parte la cuestión. Si no reconocemos la desigualdad en el sistema y tampoco lo afrontamos como un tema político, no podemos avanzar. Si no podemos dar cuenta de todo lo que venimos hablando en clase, esta corrupción, estas instituciones varoniles a través que nos cruzan toda la vida, si no damos cuenta de esa desigualdad y de ese problema, no podemos construir lo que sigue. Innovaciones democráticas orientadas a transformar el conocimiento y las prácticas, y habla bastante sobre el discurso, no me acuerdo si dice discurso, pero sobre la enunciación feminista a la hora de elaborar políticas públicas también. Hablan también de la construcción de las coaliciones entre diferentes actores para promover objetivos feministas y generar una legitimidad de alto nivel entre funcionarios públicos, y que la oportunidad de este nuevo gobierno para facilitar la entrada de actores con conocimientos feministas a la administración y poder llevar adelante estas políticas públicas. Vale, ¿vos te acordás los ejemplos? Creo que acá llegué a la parte del texto de las políticas en sí, pero si no hay... Yo lo que tengo es, bueno, cómo conceptualiza esas innovaciones que buscan transformar, digamos, 4 áreas principales, ¿no? Una es el conocimiento, que es la recolección de datos sobre desigualdades de género, la construcción de discursos feministas. Después la política del financiamiento público, ¿no? Que busca reconfigurar las prioridades políticas y el gasto público, teniendo en cuenta una perspectiva feminista. Después, en cuanto a las instituciones, que buscaba transformar las estructuras y procesos para incluir estas perspectivas feministas, y lo que le dice coaliciones de actores, ¿no? Esta alianza entre la sociedad civil, los movimientos y, bueno, las instituciones. A ver, ¿qué más? No sé, vos, Sí, ahí te Sofi, sumo. ¿algo más? Sí, cuanto a lo metodológico, hicieron un análisis de contenido cuantitativo en profundidad de el Plan de Justicia de Género de 2016 a 2020, el segundo Plan de Justicia de Género de 2021 a 2025. Hubo un reglamento para la equidad de género que establece el marco legal de las garantías de género en términos de municipalidad y la evaluación final del Plan de Justicia. Estrategia, también hubieron otros trabajos e informes como la estrategia contra la feminización de la pobreza y la precariedad y la medida de gobierno para democratizar la atención, no sé de qué, dado que nuestro interés es comprender el potencial institucional de reimaginar la gobernanza democrática en momentos críticos. Políticas dirigidas a la población. Claro, porque ellas también diferencian un poco lo que era la cuestión política en sí y las políticas, me parece, ¿no, Vicky?
esto estaba en inglés politics y politics, así que van por un lado de que, bueno, por un lado buscan un cambio institucional y en la economía de vida, y por el otro lado la cuestión de los derechos. Hacen mucho hincapié en la posibilidad de tener un marco legal en España a partir de dos leyes, a ver, dame un segundo que las encuentre. Una ley nacional y una ley autonómica. Ahí está, la ley de regímenes locales y la ley 3 de 2007, que también les da facultades para diseñar e implementar planes de igualdad de género. Hay un marco, como que se juntan varias cosas, un marco normativo propicio, una coyuntura política interesante a partir de una crisis económica y por el otro lado la institucionalidad en sí que pudo emerger en ese momento, pero que hacia el final de la investigación ellas dicen, bueno, esto sirvió, pero estas entrevistas también nos sirvieron para encontrar cuáles fueron los problemas al interior de esas instituciones, más allá de no sé si la palabra es buena voluntad, pero nada, encontraron limitaciones en todas esas estructuras. Y no solo del funcionamiento en sí mismo, sino de otros sectores que se oponían a estas propuestas de innovación feminista, ¿verdad? Entonces, nada, cuentan que el balance entiendo que termina siendo bueno, pero que ellas a futuro siguen proponiendo otro tipo de avanzar en las investigaciones. Dicen, por ejemplo, y acá cito, no todos los movimientos sociales son progresistas en el sentido de que buscan la justicia social y la igualdad. Algunos movimientos se oponen a esta igualdad de género y al proyecto y se necesitan más investigaciones sobre cómo, entiendo que quieren articular estos movimientos con el Estado, ¿sí? Como que ellas dan un pantallazo general de todo lo que se logró, de esas instituciones que se pudieron levantar, de ese cambio también, supongo que, no sé si es de época, pero sí como esta intención de tener nuevas políticas en clave feminista que puedan articular con este bien común hacia adentro de los municipios. Eso, eran los municipios, pero ellos lo decían de otra forma. Esta municipalidad, este nuevo eje hacia adentro del municipio para poder llevar ese tipo de políticas adelante. No sé, vale si me estoy olvidando de algo, pero es un texto que como que va y viene y hay mucha teoría en el medio también. Sí, eso que remarcaban las limitaciones, ¿no? Y también remarcaban que, bueno, dentro de los mismos movimientos sociales progresistas existen dinámicas de poder dentro de los propios movimientos feministas. Y bueno, también sostienen que, bueno, si bien el gobierno volvió a cambiar después, creo que por el Partido Socialista, ¿no? Eh, a pesar de eso, esto se mantenían estas políticas públicas, pero bueno, eso, ¿no? Que faltaba igual, no estaba todo resuelto y que faltaba un poquito más de estudio a partir de, bueno, qué podría pasar a raíz de estos nuevos cambios. Lo que tienen estos planes, ¿no? Estos planes o estrategias que se plantean es, bueno, se plantean una serie de objetivos, ¿no? Y de planes de acción para llegar a esos objetivos, ¿no? Y plantean una serie de indicadores. Entonces lo que hacen después estas evaluaciones es ver, bueno, si se llegó a cumplir con esos objetivos en base a la evaluación que se hacen de los indicadores, ¿no? Por eso es más cuanti, ¿no? Más ese abordaje. Después está también la parte de las entrevistas, ¿no? Como, bueno, hay triangulación de métodos ahí, ¿no? Más quali, más Sí. quanti. Que hay que ver también, ¿no? O sea, cuando uno mira los planes de igualdad o estas estrategias, también, ¿qué objetivos se identifiquen, no sé, por ejemplo, para erradicar la violencia de género? Bueno, ¿cuáles son las acciones de gobierno que se van a llevar a cabo para ese objetivo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Qué indicador voy a mirar para ver si logré ese objetivo o no? ¿Cuál sería el Claro, valor no, deseable? El valor deseable de, no sé, la erradicación de la violencia de género. Que en vez de 200 femicidios en un año haya 100, no sé, ¿no? Reducir al 50% la cantidad de femicidios. Eso es un indicador. Bueno, también esto, o sea, lo que definamos como indicadores tiene que ver también con esto que hablábamos antes de cómo hacemos los diagnósticos y cómo planteamos las soluciones también, ¿no? Lo que tiene interesante este texto es que además de que es muy largo y tiene muchas cosas, es que
les muestra esto, ¿no? Cómo funciona en la práctica esta institucionalidad más feminista, ¿no? Y Sí, con qué obstáculos también se encuentran, por más que haya feministas en el Estado, no nos asegura que podamos llevar a cabo todas las políticas que queremos, ¿no? por Porque nos supuesto. enfrentamos con muchos obstáculos, que era un poco lo que venimos charlando en los encuentros pasados también, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, después si quieren, a partir de lo que ustedes entendieron, pueden sumar en esto, en la matriz de datos, de textos, perdón, el resumen, y así nos queda también, ¿no? Dale, re. Bueno, yo pasaría ahora, que nos quedan unos 15 minutitos, para el de cupos laborales. Me parece otro tema interesante también y que es bastante reciente. Este texto es del 2023, que es bastante reciente también. Ahí están Santi y Sofi, ¿no? Con este Sí, texto. sí. Bueno, este texto estaba en español y era Sí. cortito, así que era más fácil de abordar. Básicamente lo que hace es como un rastreo de qué políticas con respecto a población LGBT y políticas para población trans hay en el marco europeo a partir de fines de los noventas y cómo ese marco supranacional como que va haciendo una antesala después de las políticas españolas, que es en las que se va a concentrar el texto. Básicamente hace foco en la situación laboral de las personas trans porque la exclusión laboral que sufre ese colectivo es particularmente muy alto y empuja generalmente a esa población a la prostitución. Entonces parte como muy de darle la importancia a la pata laboral en cuestiones trans. En esta historización que hace el marco normativo, en un momento hay una ley española específicamente que permite el cambio registral sin tener que judicializar o medicalizar o patologizar a la persona trans, y se puede hacer este cambio de registro, pero el texto dice queda ahí, ¿no? Falta una ley integral como nos falta a nosotros que aborde algo más que el cambio registral y lo laboral específicamente. Entonces, ante esa vacancia, las autonomías españolas van llenando y completando esas vacancias con legislación propia. Entonces, el texto va a hablar de una heterogeneidad del marco legal español y de diversas interpretaciones de lo estatal y de lo supranacional que venía de antes con este marco europeo. Tiene mapitas de todas las autonomías españolas que uno desconoce, pero te va marcando cuáles son las zonas que tienen determinadas políticas y las divide en 5, ¿no, Sofi? Que me parece que las anoté acá, que eran en qué medida las autonomías tienen medidas de discriminación positiva o no. La máxima sería el cupo laboral trans, que solamente la tiene una, que es Aragón, que dice que sería igual a nuestro cupo laboral trans. Y hay como gradientes en cada una de estas variables al que se le otorga un puntaje. Entonces, cupo laboral en el área de discriminación positiva sería el más alto. Y después hay bonificaciones fiscales a empresas que contraten a personas trans o valorización positiva en cláusulas de igualdad que tengan contratos públicos como diferentes gradientes. Otra variable era la de los planes de inserción laboral o de formación para personas trans. Políticas de igualdad y de no discriminación laboral. Tener investigación, que me pareció interesante con esto del diagnóstico que hablaban antes, como qué municipios tienen o qué autonomías españolas tienen investigación a lo largo del año o a lo largo del tiempo, pensado, enfocada en implementar políticas trans. Y la última creo que era alcance normativo. Entonces va yendo una por una de estos 5 y va mostrando qué hace cada una de estas autonomías y cuál está mejor calificada. Y termina diciendo que, como al principio, que Aragón es la mejor calificada porque al tener el cupo laboral trans es como la única que tiene políticas, una política trans específica de empleo. Em, Sí, yo quería agregar que había algunos momentos que me parecen importantes, si bien es como una reconstrucción muy normativa, se entiende también por la metodología que adopta y el mapeo que hace, que esto de los órdenes que habíamos hablado en un momento de orden supranacional, nacional y subnacional,
hay como un desfasaje porque sostiene que mientras el Consejo de Europa y la Unión Europea sostenían políticas vinculadas a sí, una perspectiva de género, o más bien integrar las identidades transexuales, España en ese momento no, digamos, los Estados miembros no, los Estados miembros de la Unión Europea. Y bueno, algunas cosas que, por ejemplo, hubo una sentencia en el 96 de una mujer que mientras estaba recuperando de una operación de cambio de, bueno, habla de sexo, de género, eh, la habían echado y bueno, eso fue un antecedente judicial clave para la posterior legislación. Me parece importante porque se van incorporando algunas materias que se habían dado en ese momento a lo que posteriormente van a ser las leyes. Y otro punto de inflexión me parece que fue el régimen franquista. Me parece como muy importante poner atención ahí, porque obviamente que en lo que respecta a las cuestiones de género cambió absolutamente todo, y hace un análisis durante y post, mientras en el durante, no sé, se concebía a las personas gays como delincuentes, solamente, también se penalizaba la prostitución, etc. Entonces no había mucho remedio para las personas que no correspondían a una identidad binaria. Después del 75, cuando Franco muere, también vuelve a haber un cambio bastante radical en la nueva constitución. Si bien, obviamente, después tarda en materializarse los efectos, ya había un paraguas legal, una cuestión más normativa que incluía a las personas. Igual que la ley esta del 2007. Mientras que por un lado las demandas antes eran solamente o se reducían solamente al cambio de género, después hubo otras demandas, que es esto, ¿no? La inserción laboral. O sea, no solamente tengo el derecho a cambiar mi cuerpo, sino también a formar parte del trabajo formal, o sea, regulado, y también de la identidad de género. Y a mí lo que me llamó la atención, que me lo anoté, son dos cosas. Que en una parte está en inglés y habla de felt sex. Y eso me llamó mucho la atención, porque acá no hablamos del sexo que sentimos. O sea, hay como una cuestión más emocional puesta en juego, ¿no? Y acá hablamos directamente de identidad de género o de qué expresiones de género tenemos, ¿no? Si bien es distinto, es como que a mí me impactó eso, como que lo anoté, dije, mira qué interesante. Y también es interesante esto que decía Santi, de toda la heterogeneidad, que bueno, al no haber una referencia a nivel nacional de leyes vinculadas a las personas trans, que cada autonomía hacía lo que podía, lo que quería y estaba libre del albedrío, es interesante porque todas comienzan a ser a partir del 2012. Entonces yo ahí me pregunto, ¿qué pasaba en el 2012 con el movimiento trans, el movimiento feminista, etcétera? ¿Y qué pasaba a nivel global, no? Porque si nos ponemos a ver en la tablita, esto no está, yo le presté atención, por eso es media obsesiva, pero todas eran a partir del 2012, entonces, bueno, digo, eso no está nombrado. O sea, ¿qué luchas, qué manifestaciones hubo en el espacio público que permitieron y posibilitaron que cambien las normativas de esas autonomías? Entonces me parece como que ahí se desdibuja un poco lo protagonístico del movimiento. Y a mí me interesa por lo menos saber qué estaba sucediendo a nivel social, cuáles eran las exigencias, cuáles eran las demandas, porque si vemos del 2007 al 2012 pasaron muchos años. Bueno, hay que ver qué pasaba en esos años, no a nivel de marco normativo, sino en las calles, qué pasaba. Y bueno, anoté algunas cosas más normativas. Y sí me parece importante esto del 89, que es la resolución del Parlamento Europeo, esto sobre la discriminación de los transexuales,
porque no fue hasta hace muy poco que dejó de ser catalogada en el Manual de Psiquiatría de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todavía se sigue hablando del trastorno premenstrual, por ejemplo. Entonces, hacía muy poco que se había dejado de entender a la homosexualidad como una enfermedad y a la transexualidad como un trastorno. Entonces, nada, esas cosas como que un poco, obviamente no voy a juzgar el trabajo de esta persona porque fue, la verdad, muy admirable en la metodología que adopta, pero sí un poco esas cositas me parece que estaría bueno recuperarlas. Contextualmente, ¿no? Porque, digo, desde acá, de este contexto de América Latina, podemos decir más o menos que en el 2018 lo que estaba pasando cuando se discutía en las calles el aborto, pero si lo miramos y lo leemos así como sin ningún tipo de contexto, puede que la lectura esté bastante simplificada. A mí me hizo acordar esto de la heterogeneidad del marco legal, que para otro grupo de investigación estuve entrevistando a activistas trans de Catamarca y de Salta, y les preguntaba cómo era el caso ahí del cupo laboral. Entonces, nosotros tenemos una ley muy de avanzada que tiene que ver con la administración nacional a la que las provincias están invitadas a adherirse, y no se adhieren generalmente. Entonces, en el caso de Catamarca y de Salta, había municipios muy chiquititos que a nivel municipal sí habían logrado aplicar el cupo laboral trans, pero las provincias no. Entonces había todo el tiempo como una referencia a la discrecionalidad de la política, diciendo, bueno, no pudimos pasar la ley en la Cámara de Catamarca, pero como la presidenta de la Cámara de Salta era afín a las cuestiones de género, metimos a compañeras a trabajar dentro del Poder Legislativo de Catamarca o dentro de la Cámara, pero no pudimos pasar la ley de cupo laboral trans a nivel provincial. Entonces, toda esta situación de discrecionalidad o de emparchar a partir de una ley que ya está, pero que no se logra pasar a nivel provincial, eh, con los recursos que se tiene. Pero bueno, una decía, entonces siempre termina dependiendo de la política, lo decía como algo sucio, como termina dependiendo del amiguismo, de la política, y no termina siendo una política institucionalizada, que se pueda llevar adelante de manera más ordenada o transparente o eficaz. Sí, acá hay varias cuestiones. O sea, este texto me parecía interesante. Bueno, algo que pasa, no es 2012, pero en 2006, después 2007, están los principios de Yogyakarta, que son bastante importantes, digamos, a nivel internacional, y se establecen, es una serie de principios, y está el tema de la inserción laboral también, ¿no? Está también el tema de la participación en política, bueno, sobre el tema de las identidades de género. Entonces yo creo que este es un antecedente que está cercano a la época y que también puede ser que tenga incidencia en esto para tratar de entender lo que Sofía decía, bueno, ¿qué estaba sucediendo, no? Nuestra ley de identidad de género también es de ese momento, ¿no? De esos mismos años, entonces, bueno, efectivamente debe haber, o sea, no lo sé, digamos, deberíamos indagar en el contexto internacional, ¿no? Y la ley trans en España se aprobó en el 2023. Esta ley eh, que digamos, establecía que no era necesario ya este informe médico, ¿no? Que despatologizaba, ¿no? El cambio de género, el cambio registral, fue muy reciente, o sea, se aprobó el año pasado. Hasta ese entonces sí estaba bastante patologizado, ¿no? Y se necesitaba un informe médico, bueno, como... y también generó mucha resistencia, sobre todo de parte del movimiento feminista, también, que es trans excluyente. Entonces acá en esto, ¿no? Bueno, también no todos los movimientos feministas son trans inclusivos, ¿no? Y es un debate que se da en nuestro país también, por ejemplo, que se da con los encuentros nacionales de mujeres, que ahora se ampliaron, ¿no? Pero bueno, son discusiones que todavía están muy presentes y esta discusión generó muchas divisiones el año pasado en España, en el movimiento feminista. Inclusive, bueno, o sea, después de la aprobación de la ley y todo, ahora cambiaron la ministra de Igualdad, o sea, tuvo efectos también, ¿no? En las autoridades.
Lo que me parecía interesante de este texto también es que muestra esto de cómo las comunidades autónomas, en este caso, que sería este nivel subnacional que tenemos en España. En España está el gobierno central, después están las comunidades autónomas, y dentro de las comunidades autónomas hay provincias y hay municipios. Entonces las comunidades autónomas tienen su propia legislación, ¿no? En algunos temas, ¿no? Entonces esto muestra también cómo, por más que a nivel nacional, en este caso, no tengamos, por ejemplo, una ley de cupo laboral trans, por ejemplo, sí puede suceder que a nivel subnacional, o en este caso a nivel de las comunidades autónomas, sí haya, o municipios, sí haya legislaciones, ¿no? Que avancen más de lo que avanza a nivel nacional. Entonces, esto me parece interesante para demostrar también de nuevo cómo nivel subnacional puede funcionar como laboratorio de innovación, ¿no? Que era esto que yo les traigo, ¿no? Siempre, no solo para pensarlo en participación política, sino en otros aspectos. Y acá en Argentina, como decía Santiago, efectivamente, muy interesante esto de las entrevistas también, ¿no? En las provincias,